10 de la mañana, 32 minutos, hablamos de economía, Martín. Hablamos de economía para mirar un par de datos que no son muy alentadores para el gobierno, sobre todo en el contexto en el cual pareciera que hay como dos grandes cuestiones que el gobierno quiere poner en el centro de la agenda económica. La primera es convocar a la sociedad argentina que ponga los dólares a disposición, toda la discusión sobre los dólares del colchón. La otra, el gobierno viene hace un buen rato diciendo nuestro gran triunfo, nuestra gran bandera es el superávit, y esto es que nos sobra plata porque estamos haciendo un ajuste feroz y entonces con esto logramos que las cuentas se equilibren. Bueno, hay dos datos que no son muy alentadores, decía, las últimas horas. El primero tiene que ver con que desde el proceso de unificación cambiaria, lo que se conoció popularmente como la salida del cepo, el esquema de bandas que llevó adelante el gobierno nacional hace ya algo más de un mes, es más la cantidad de dólares que sale del sistema que la cantidad de dólares que ingresan al sistema. ¿Sí? Ahí tenemos una placa de CEPA que muestra, en este gráfico vemos la formación de activos del sector privado, esto es dinero que sale del sistema, y vemos como desde diciembre del 2023 hasta marzo del 2025, todos los meses eran más los dólares que entraban al sistema que los que salían, salvo el periodo de enero del 2024. De hecho, con un gran volumen en el contexto del blanqueo del año pasado. Bueno, en un solo mes, en el mes de abril, que fue el primer mes desde que se decidió abrir la cuenta capital, esto es facilitar el ingreso y salida de capitales de personas físicas, la salida de dólares fue muy significativa, con un saldo neto de menos 2.000 millones de dólares. Estos salieron 2.000 millones de dólares del sistema en un mes. Es un montón. Es un montón de guita, pero aparte, insisto, tengámoslo, es cierto, es un dato que hay que no sesgar, porque todos los meses anteriores vos tenías un cepo que impedía hacer este movimiento, pero en el momento en el cual vos abriste la posibilidad de entrar o salir, se te fueron 2.000 palos en un mes. Es un dato, insisto, que va en contra o va en el sentido opuesto a lo que el propio Caputo quería convencer a la sociedad de hacer. Por eso también se explica que estén tan desesperados por convocar a que ingresen dólares, porque son muchísimos los que ya se están yendo. ¿Pero qué esperaban? Bueno, ellos creían que el shock de confianza que estaban generando iba a traer grandes capitales. El RIGI, bueno, están esperando la liquidación del campo ahora también. Hay una cuestión ahí, ahora lo vamos a ver también, pero digo, hay una cuestión con el tema de cuánto creen que puede llegar a entrar, que desde mi punto de vista está sobredimensionado. Si el gobierno está convencido que en los próximos meses va a ingresar un montón de guita que no necesariamente se sabe de dónde viene. Sí, ahora vamos a mirar con datos, pero no hay mucha expectativa de que crezcan las reservas o que ingrese esa cantidad de guita que plantea el gobierno, y suena más bien a una especie de gesto desesperado para atraer capitales. La semana pasada hablábamos de cómo se habilitó un mecanismo para el ingreso de capitales extranjeros a invertir en bonos en pesos. Eso les resultó y hubo un ingreso de 1.000 millones de dólares. Ahora, eso no compensa de ninguna manera si vos tenés una salida de 2.000 palos de residentes que todos los meses te empiezan a ir a correr a comprarte dólares y a sacarlos del sistema. Y nada hace pensar que eso vaya a cambiar, porque es la política que lleva adelante el gobierno, atrasando el dólar, abriendo las importaciones, o sea, se está fomentando un gasto de dólares. Completamente, y aparte esto ocurre en un periodo además en el que, lejos de la lluvia de inversiones, los brotes verdes o la luz al final del túnel que nos proponía el macrismo, este gobierno nos dijo que con el RIGI esto iba a ser maravilloso. Sí. Con las grandes inversiones que se vienen, esto va a ser extraordinario, va a haber una lluvia de inversiones. Bueno, no está pasando eso, de hecho está pasando todo lo contrario. Tenemos ahí una placa que cuenta la situación de inversión extranjera directa y vemos cómo lo que parecía ser un proceso de repunte, ¿sí? Ahí vemos, para que se entienda la gráfica, vemos en verde ingreso de inversión extranjera directa, en rojo egresos, o sea, inversión que se va del país, y en la liñita azul el saldo, ¿sí? Durante los primeros meses del gobierno de Milei el saldo era favorable, ¿sí? Había más ingreso que egreso, claro, era muy poquito el ingreso y no salía nadie. Claro. Bueno, lo que empezó a pasar desde diciembre de 2024 para acá es que el egreso, la salida de inversión extranjera directa, capitales que se van de la Argentina, es significativamente mayor que el ingreso, y entonces estamos ahora en un saldo que es negativo desde el mes de febrero, que se sostiene en negativo en el mes de marzo y que llega a una salida de 1.600 millones de dólares en el mes de
abril, que es el último dato disponible. Insisto, no pareciera ser la escena de capitales ingresando o dólares entrando al sistema, sino más bien un escenario contrario, un escenario de corrimiento para afuera de estos capitales. Recién decías, están esperando que el complejo agroexportador liquide. Bueno, el complejo agroexportador viene liquidando por encima de la media del último tiempo. Otra vez tenemos ahí una... O sea, viene liquidando más. Viene liquidando más que en los últimos meses. De hecho, tenemos ahí una placa para comparar la liquidación de exportaciones del sector y vemos cómo en el mes de mayo, sí, es una estimación, porque todavía los últimos datos estaban cerrándose, pero la estimación habla de una cantidad en millones de dólares, arriba de los 3.000 millones de dólares, que cuando miramos en esta serie que arranca en enero del 2023, solamente es equiparable con lo que ocurrió en el mes de mayo del 2023. Fuera de eso, toda la serie muestra mes a mes liquidación del sector por debajo de la liquidación del mes de mayo. O sea que la guita que el campo tiene para ofrecer al mercado, la está ofreciendo. Claro. Y entonces, ¿cuál es el gran problema o por qué está pasando que los dólares están yendo? Porque el gobierno decidió activamente en su nuevo programa económico no acumular reservas. ¿Se acuerdan que hasta hace un tiempo, antes del nuevo programa monetario de bandas superior e inferior, nosotros traíamos acá cada tanto la plaquita del Banco Central que decía, che, esta vez el Central salió vendiendo 100, hoy compró 20, ayer vendió 200. Que en el principio del gobierno de Milei había comprado bastante. Compró muchísimo en la primera parte del año gracias a la devaluación, después empezó a atrasar el tipo de cambio, entonces se le hizo mucho más complejo salir positivo en las ruedas del mercado. Bueno, lo que está pasando desde que habilitaron el nuevo sistema, y esto es banda superior en 1.400, banda inferior en 1.000, es que el gobierno decide, porque digo, el acuerdo con el fondo le permitiría acumular reservas aún. O sea, comprar dólares, aunque el dólar, el tipo de cambio se esté moviendo entre 1.000 y 1.400. Puede comprar a todo. Podría hacerlo sin ningún problema, pero claro, como el objetivo del gobierno es que el dólar quede lo más atrasado posible, para que cuanto más atrasado esté, mayor chance de que baje la inflación, no interviene, no sale a comprar dólares porque si saliese a comprar, sube el precio. Y entonces si sube el precio, tenés el coletazo de que te aumentan los precios, te sube la inflación y no podés continuar con tu relato de la desinflación. Pero ¿cómo puede ser? Pero si la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Se ve que no es solamente monetario, también el dólar incide en el proceso inflacionario. Y yo me acuerdo, porque soy no muy memorioso, pero algo memorioso, que Caputo decía en su momento, cuando anunciaba el acuerdo con el fondo, vamos a lograr juntar 50.000 millones de reservas. ¿Te acuerdas que dijo 50.000 millones de reservas en junio? Estamos en junio. Ahora las íbamos a juntar. Sí, las reservas están en 37.000. Sí. Me salió de... Es como un poco el... Avisen, boludo. Claro, era hora, pero no llegaron, ni van a llegar de ninguna manera, pero no porque no haya dinero disponible. Hay dólares circulando, el gobierno podría haberse acercado un poquito a... Podría, pero claro, no lo hizo porque utilizó la no compra de reservas como mecanismo desinflacionario. Bueno, faltan unos 13.000 millones de dólares según la estimación que tenemos ahí en la nota del Destape. Y efectivamente confirma lo que ya sabemos, no va a ocurrir. Ahora es llamativo, escuchaba hoy a la mañana, no llegué a traer el recorte para compartirlo, pero escuché a Furiase, que es uno de los funcionarios que está haciendo medio de portavoz. Claro, director del Banco Central, del Central, diciendo, no, pero esto es para fin de mes. A fin de mes vamos a llegar porque va a entrar la plata del fondo y entonces con eso más la liquidación. Parece monotributista, ¿viste? Sí. No, para el 20 seguro que llega el pago. Sí, entra el pago, entra el cobro. La razón no es que el Fondo Monetario, de hecho el Fondo Monetario ya giró 12 y no va a girar este mes, ni siquiera el restante. ¿Sí? Está previsto de acá a fin de año que gire la diferencia. La razón por la cual no se están pudiendo acumular reservas es básicamente porque el gobierno decide no acumular reservas. Y en un año electoral, controlar la inflación es clave. Es entendible. Ahora, lo que no es entendible es que en el momento en el cual vos tenés todos los incentivos para acumular reservas, que es la primera parte del año, vos tomes la decisión activa de no acumular reservas. ¿Por qué? Porque la demanda de dólares, que hoy sigue siendo muy alta, va a empeorar en la segunda parte del año. Claro. ¿Sí? Históricamente, los segundos semestres son los semestres de mayor demanda de dólares, y esto va a significar una presión muy fuerte sobre el Banco Central, sobre su capacidad de cumplir con ese tipo de cambio estabilizado. Insisto, pensémoslo así. En este tiempo el dólar está alrededor de 1.200. ¿Por qué? Porque los privados venden en el mercado y porque los privados también utilizan esos dólares. El gobierno se mantiene al margen y la mira pasar. Cuando en la segunda parte del año el tipo de cambio se acelere porque hay mayor demanda,
el tipo de cambio va a subir. Sí. Y cuando llega al techo de la banda, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? Vender. Sí. Con lo cual, ¿qué cosa? en el escenario en el que estamos, con reservas que están... Sí, siguen estando muy dañadas, porque digo, hablamos de 37.000 millones, pensemos que de los 37.000 millones hay alrededor de 20 que son encajes con el swap de moneda china, más unos 15 que son encajes de los privados, o sea, no es plata del Fondo Monetario, no es plata del gobierno. Sí. Bueno, o sea, no va a tener con qué intervenir durante... O sea, vos tenés una corrida fuerte, prolongada durante mucho tiempo, va a llegar un momento, probablemente muy rápido, en que el gobierno se quede sin posibilidad de intervenir, o sea, de poner dólares a disposición en el mercado para bajar el precio. Y todavía no llegamos a enero del año que viene, que es cuando todo el sector privado, que está hoy encerrado en la imposibilidad de comprar dólares libremente, porque existe el cepo, para ese sector, bueno, va a liberarse en el mes de enero, en teoría. En teoría. Si esto ocurre, la presión sobre los dólares va a ser aún mayor. Ahora, el otro relato, decía, es el del gobierno que dice estamos ordenando las cuentas y entonces nos está sobrando guita y entonces somos unos fenómenos con la motosierra y la licuadora. Bueno, hubo un dato muy malo de recaudación del mes de mayo, sí, se cerró la recaudación del mes de mayo, que si bien es cierto, tiene un ingreso de 15, casi 16 billones de pesos, en términos reales, esto es descontándole el efecto de la inflación, cayó 18%. La recaudación en el mes de mayo cayó 18%, descontándole la inflación, o sea, en términos reales. Tenemos ahí, no sé si podemos ver el zoom en el gráfico, si no lo comento. En el gráfico hay una variación muy marcada en negativo, que es la del impuesto país, que obviamente ya no existe más. O sea, con recaudación estamos hablando de lo que ingresa. Lo que ingresa en materia de impuestos. En materia de impuestos, lo que cobra el Estado. Bien. Lo que cobra el Estado cae, insisto, 18% en términos reales, sobre todo por la incidencia que tiene la caída de ganancias, ¿sí? Cuando lo comparas interanual, en mayo del año pasado hubo un enorme ingreso de pago de ganancias y este año no, y entonces tenés casi una caída del 30% del cobro por impuesto a las ganancias, pero además tiene una caída muy marcada la derecho de exportación, esto es retenciones. Hubo una liquidación muy fuerte el año pasado que no se condice con la de este año. Entonces, ¿tendrá algo que ver también que bajaron un poco ellos el porcentaje de las retenciones, ¿no? Exactamente, bajan las retenciones, con lo cual cobras menos derecho de exportación y por ende tenés un impacto sobre la recaudación. Lamentablemente, como solemos decir, en este tipo de modelos, la única forma de estabilizar, ordenar y sostener es con ajuste y deuda. Bueno, la sensación que está dando este tipo de datos que estamos trayendo es que está llegando a un límite la capacidad de endeudarse y está llegando a un límite la capacidad recaudatoria. Y esto quiere decir que lo más probable, lo esperable, es que sigamos en un programa de ajuste, licuadora, ajuste, recesión, ajuste y deuda. Esto es a lo que nos han llevado, eso es el programa económico de este gobierno y aún las grandes banderas que el gobierno planteaba como de esto nos tenemos que enorgullecer, son las que están empezando a flaquear, insisto, sobre todo porque si esto se confirma un par de meses más, es decir, la caída de la recaudación no es un hecho aislado de un solo mes, sino que continúa en el mes de junio y continúa en el mes de julio, solo va a poder sostener el superávit fiscal con mayor ajuste. Claro. Y esto va a pegarle a los sectores que ya están reclamando un ajuste que no se puede sostener. Estamos otra vez, insisto, ante un escenario peligroso, estamos ante un escenario en el que el gobierno no está dando muchas respuestas, sobre todo en materia de incentivos al ingreso de Javier Milei. Hoy Javier Milei tiene muy buena imagen positiva, pareciera como que el gobierno se tracciona con la imagen positiva del presidente. Bueno, hay que ver si en algún momento esas dos cosas también se juntan. Pero panorama negro, entonces, el que tenemos en materia económica. 12 minutos nos están separando de las 11 de la mañana. ¿Ya están en nuestro canal de YouTube? ¿Cómo que no? Es RFM 107.3 y ahí vamos a estar eligiendo en un ratito la burrada del día. Así que vayan sumándose, den like, compartan, comenten. Así el algoritmo se mueve y llegamos cada vez a más gente. Esto es Portate Bien, como siempre, hasta las 12 del mediodía. 107.3. Este otoño llega a tu sillón, Duro de Aburrir y Alicia en el país del entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más. Pedí ahora tu